Con la rodilla en la arena y sus ojos perdidos en el universo que le ofrecían los de ella, Peter y Lisa se declararon amor eterno en el verano del 2009. Su historia lucía inquebrantable y el recuerdo de aquella imagen indeleble, ajeno al tiempo. Hasta que en el 2018, Peter, de apenas 53 años, fue diagnosticado con Alzheimer. La enfermedad le quitó casi todo lo que tenía en la mente. Inclusive olvidó quién era Lisa. He started to tell me all about his wife. And he was bragging about his wife to me. So that was helpful. But I knew that he loved his wife, me. En la mente de Peter, Lisa era la enfermera que lo cuidaba y acompañaba todos los días. Pero también su confidente, la persona a la que le contaba todo. We were watching an episode of New Girl and there was a wedding. He looked at the TV and he had this smug little grin on his face and he said, "Let's do it." And he pointed at the TV at the couple getting married. And I said, "Are you asking me to marry you?" And he said yes and nodded his head and smiled bigger. Así que en abril de este año, 12 después de su primer sí acepto, Peter y Lisa se tomaron de nuevo la mano para ir al altar. The most magical part of it all was that cognitively he was with me the entire day, and it felt like 10 years ago, and he just was so enamored with me, the day, our love, and it just felt so perfect. El Alzheimer no les ha dado tregua. Hoy Peter sigue sin recordar que se casó con Lisa en el 2009 y que volvió a hacerlo en este 2021. Now that you've been married twice, does he know that you're his wife? No. And he doesn't remember the ceremony. La enfermedad continúa avanzando, implacable contra los recuerdos de su mente. His favorite person, someone safe, the person who takes care of him all the time. He loves me very much. He's very affectionate. He scratches my back, he kisses me. He knows that there is love there. Pero completa, totalmente indefensa ante la inmunidad de los sentimientos que Peter lleva en el corazón. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. A nombre de Javier Alatorre le informa Jaime Guerrero. Y aquí hay tensión tras una agresión de pobladores a un batallón del ejército destacado en Aguililla, Michoacán. Desde la mañana del jueves hubo protestas en contra de autoridades federales y estatales por falta de servicios, pero por la noche los inconformes asaltaron el batallón. Hubo incluso disparos. Se sabe de al menos un soldado lesionado. Esto es Michoacán. En Jalisco continúan las investigaciones en torno a un asalto que desató más de una balacera. ¿Una balacera? Los hechos de inseguridad registrados la tarde del miércoles en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara están vinculados y se trata de la misma banda criminal que tenía diferentes objetivos, aseguró la Fiscalía de Jalisco. El primer hecho ocurrió en un centro comercial ubicado sobre Río Nilo en Guadalajara, tras el atraco a un camión de valores. El saldo fue de 2 detenidos, quienes resultaron lesionados en el enfrentamiento con los custodios, de los cuales 3 están lesionados, 2 de ellos graves de salud. El resto de los causantes huyó en una camioneta tipo van a la que le prendieron fuego en los cruces de Río Nilo e Ibis. Los zampones lograron llevarse 260,000 pesos y se logró evitar el robo de 20 millones de pesos. Por estos hechos, la dependencia abrió una carpeta de investigación y la situación jurídica de los detenidos concluye en las próximas horas. Los hechos sucedidos en esa plaza, en efecto, constituyen la parte inicial de lo que sucede el día de ayer, después de una serie de intercambios. Varios sujetos se dan a la huida. Personal de diversas áreas se encontraba ya trabajando precisamente en la localización de esta banda. Ante esa circunstancia se tenían datos sobre una posible casa de seguridad.
Horas más tarde, las alarmas se volvieron a encender tras reportarse un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fiscalía, quienes realizaban una investigación. Los hechos sucedieron luego de que la camioneta en la que viajaban varios sujetos comenzaron a dispararles a los uniformados. Esto ocurrió sobre la carretera a Chapala, cerca de la colonia Balcones de la Calera. El saldo fue de 3 presuntos delincuentes muertos, un elemento lesionado y un detenido cuando intentó huir. El último reporte es que uno de los fallecidos ya fue identificado, faltan 2. El elemento fue intervenido y se está recuperando, mientras que el detenido cuenta con al menos 2 órdenes de aprehensión pasadas. Celina Gómez, Fuerza Informativa Azteca. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que durante su gobierno no se ha creado un cártel de la droga. Y de hecho en la mañana atribuyó la violencia en el país a los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando. Hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando. Por ejemplo, ahora hay enfrentamientos en Zacatecas y es eso, entre grupos. No han dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato y es por lo mismo. Son 2 o 3 que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa. Sin cambios respecto a la semana pasada, así luce el semáforo de la epidemia. 19 estados permanecen en color verde, 8 en amarillo: Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Campeche, Colima y la Ciudad de México, mientras que otras 5 entidades se mantienen en naranja, es decir, Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. No hay ningún estado en color rojo. 4 semanas cumple en verde una de las entidades más pobladas en el país, pero pide no bajar la guardia. AstraZeneca es la dosis que aplican desde este viernes habitantes de Acolman, en el Estado de México. Ojalá y se termine esto para que empecemos a agarrar un nuevo auge, la economía vuelve a agarrar su nivel, porque sí está de la patada fuera en la calle. Muchos negocios han quebrado por esta situación. Vacunación que permite a la entidad mexiquense permanecer en verde del semáforo epidemiológico, y así será durante las siguientes 2 semanas. Llevamos 4 semanas en semáforo verde y así seguiremos durante las próximas 2 semanas, con la gran mayoría de las actividades ya regresando y avanzando mucho en la vacunación. Todos los adultos mayores de 60 años ya tienen sus 2 dosis de la vacuna. Todos los adultos mayores de 50 años tienen cuando menos la primera dosis de la vacuna. En 103 municipios también se ha aplicado la segunda dosis a adultos de 40 a 49 años. Más de 43,000 mujeres embarazadas también la han recibido. Es importante que sigamos avanzando y es importante que nos sigamos cuidando. El semáforo verde significa un avance importante, pero no podemos bajar la guardia. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca. De hecho, la madrugada de este viernes llegó a nuestro país el embarque más grande de vacunas anti-COVID. Fueron más de 2 millones de dosis de AstraZeneca provenientes de Indianápolis, en los Estados Unidos. Con este embarque ya son cerca de 16 millones de vacunas de esta farmacéutica que han llegado a México. Estas dosis ayudarán a acelerar el ritmo de vacunación en la Ciudad de México, donde se espera un tsunami para los próximos días, un tsunami de vacunas anti-COVID. Incluso van por los de 30. La próxima semana, la Ciudad de México aplicará la mayor cantidad de vacunas en 5 días. Se aplicarán dosis a 3 grupos de la población en 10 demarcaciones. De martes 6 al sábado 10 de julio, serán vacunados adultos de 50 a 59 años en las alcaldías Gustavo Amadero, Coajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras e Iztapalapa. Además, se aplicarán primeras dosis de la vacuna AstraZeneca en nuevas alcaldías. 342,000
562 adultos de 40 a 49 años, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. También comenzarán a vacunarse adultos de 30 a 39 años en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco. Pero atención, porque ahora sí será obligatorio llevar el formato de registro impreso y prellenado que se obtiene en la página de internet mivacuna.salud.gov.mx. Esto nos permitirá triplicar la velocidad de vacunación en la ciudad y tener al final de la semana más de 1 millón de personas vacunadas. Adicionalmente. Este sábado se informará sobre las sedes para cada alcaldía. Además, se dio a conocer que la Ciudad de México seguirá en semáforo amarillo las próximas 2 semanas y continúa a un punto de volver a semáforo verde. Por ello, no se suspenden las actividades económicas que ya están operando. Incluso se analiza la forma de reabrir bares y antros. Se está trabajando con ellos, dado que son un sector que ha tenido muchísima afectación, algunos esquemas en donde pudiera llegarse a abrir. Entonces ya se estaría informando la próxima semana y sería bajo esta condición, en donde las personas que entraran tuvieran su prueba de que son negativos al COVID-19. Anareli Palomares, Fuerza Informativa Azteca. De hecho, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las instalaciones de la Prepa 5 esta tarde. Ahí se encontró con mi compañero Gerardo Segura, quien le hizo lo que tiene que hacer un periodista: preguntas, y entre ellas le cuestionó sobre un eventual destape. La jefa de gobierno respondió que el único destape en la capital es el del brazo para recibir los biológicos. Oiga, ayer la destaparon como candidata a la presidencia. ¿Qué se siente? No, pues hay que estar en la ciudad, imagínate, que ando pensando en otras cosas. Pero ya está lista. No, hombre, que ya estoy lista. Hay que pensar en la ciudad y nada más que en la ciudad, si no se vuelve uno loco. Pero fue un gran evento. Sí, estuvo bonito. Le llueve fuerte al país. En el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, varios autos quedaron sumergidos. Ocurrió en un retorno muy cerca de la zona de Satélite. Al menos 4 automóviles quedaron ahí varados y dañados por la inundación en esa zona. También llovió intenso en la Ciudad de México, lo que dejó afectaciones en varias áreas. En circuito interior, por ejemplo, a la altura del Aeropuerto Internacional, hubo encharcamientos de consideración. Policías de tránsito tuvieron que auxiliar a los viajeros para que pudieran llegar a la terminal y no perder sus vuelos. El servicio de las líneas del metro 5 y 6 fue suspendido por 40 minutos aproximadamente a consecuencia, entre otras cosas, por esta cascada que se formó ahí en uno de sus túneles. Este fin de semana habrá mucha agua en gran parte del territorio, esto debido a la onda tropical 7 que se conjunta con varios canales de baja presión. Las lluvias más fuertes se esperan en Sonora, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y el estado de Veracruz. Decenas de familias en Hidalgo están preocupadas ante la formación de una grieta. Especialistas creen que podría deberse a una falla geológica. Un fuerte estruendo alertó al señor Seferino y a toda su familia. Al salir de su casa observó una enorme grieta que se estaba formando debajo de sus pies. Y en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo el patrimonio que ha hecho durante más de 46 años de trabajo en la comunidad de Temango, en el municipio de Tlanchinol. Escuché un ruido, más como un tronido hizo un tronido y entonces me salí, inmediatamente me salí. Desde entonces, él y 3 familias más fueron desalojadas de sus viviendas ante el inminente riesgo de que la grieta siga creciendo. De acuerdo con especialistas, la grieta mide más de 100 metros de largo y casi 2 de profundidad, y aseguran que se podría tratar de una falla geológica que cruza por la Sierra Madre Oriental y llega hasta este punto de la Sierra Alta Hidalguense. Aunque los afectados aseguran que todo inició desde que el ayuntamiento realizaba la extracción de piedras de la parte baja de la casa del señor Seferino. No existe los elementos suficientes para determinar que este siniestro haya sido ocasionado por las vibraciones de los trabajos que aquí se realizaban. Pues sí me preocupa, la verdad sí es mucha preocupación, porque yo no puedo dormir. Yo estar pensando, ¿y dónde me voy? No tengo otro lugar donde irme. En la comunidad se habilitó un albergue temporal, pero los afectados decidieron no utilizarlo. Por su parte, las autoridades municipales argumentan que ya se tienen los terrenos donde serán reubicados los afectados.
Lo que están por definir es si las más de 400 personas que habitan esta comunidad corren el mismo riesgo. Y de ser así, la comunidad podría ser desalojada. Arturo Torres, Fuerza Informativa Azteca. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno podría establecer precios máximos al gas para evitar abusos como los que se están registrando. Dijo que particularmente se han disparado los precios en la Ciudad de México. El mandatario también planteó la posibilidad de importar maíz para evitar un incremento en el precio de la tortilla. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, ¿no? En el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse. Por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia. Más tarde el presidente viajó a Sonora, donde reinauguró un estadio de béisbol en San Luis Río Colorado. El presidente también dijo que en esa entidad funcionarán 2 escuelas de formación en ese deporte, donde los becarios podrán practicar y estudiar. Se trata de que los que terminan la secundaria pueden inscribirse en estas escuelas, van a formarse 3 años, van a terminar como técnicos del deporte en distintas disciplinas del deporte. Van a obtener un título y cuando terminen van a tener el derecho a una plaza de educación física. Es decir, se van a formar. Y de gira de trabajo por Francia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su homólogo de ese país firmaron una declaración para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. En el marco de este acuerdo se recuperó un conjunto de piezas arqueológicas que estaba en manos de una familia francesa. Este convenio lo que establece, vamos a hacer un catálogo común de las piezas o patrimonio que más nos preocupa. Se van a hacer acciones comunes también entre el Ministerio del Interior, que tiene una área especializada para dar seguimiento al tráfico ilícito del patrimonio cultural, con la Fiscalía General de la República. Daniel Sanjeado, buenas noches, bienvenido, adelante. Gracias, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues esta semana hubo aplausómetro en Morena y 2 añejos personajes se pelean a palos lo que queda del PRI. Póngase cómodo como Silvano en Palacio y acompáñame a ver los desechos de la semana. Llegó temprano a Palacio, pero nomás a hacer corajes. Sí, es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que llegó preguntando por el presidente López Obrador. He estado aquí casi 4 horas, poco más, buscando ver al presidente López Obrador. Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Esos zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así. Me duelen los pies. Las horas pasaban y Silvanco ya estaba desesperado. Desde lunas pasaron y siempre estaba en el muelle esperando. Ya no veo aquí alguna señal de que el presidente me vaya a recibir. Pues no, mano, porque mientras el gobernador hacía el entripado, el presidente explicaba sus razones. ¿Va a recibir a Silvano Aureoles? No. Te tiene mucho miedo, no te va a contestar. Porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE. Y casi al mediodía pasó lo que tenía que pasar. No me recibió, argumenta que
Él no es la instancia que me vaya al INE, que me vaya a quién sabe a dónde. A la gringada. ¿Cuál gringada? A su rancho, don Silvano. El presidente lo mandó directito a su rancho. Entiendo que viene aquí porque pues quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, ¿no? Nosotros lo tenemos todo. Elegantes, comodidades, servicio de primera. ¡Rayos! Ustedes los perfectos saben cómo vivir bien. Lo que tampoco es poca cosa es el pleitazo que se traen en el PRI. Y es que esta semana un grupo de priistas tomó las instalaciones del partido para exigir la salida del mentado Alito. De los gritos pasaron a los palos. Y después a las acusaciones. Eres un cínico, eres un sinvergüenza, eres un mentiroso, Ulises Ruiz. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y Y no vamos a permitir que ni dividas al partido ni rompas el bloque opositor, que es tu intención. Eres un lacayo, eres un mezquino, eres un esquirol. falso enano, rencoroso, que no tiene corazón. Ulises se esponjó. No hubo ningún enfrentamiento. El plantón que tú ves es un plantón pacífico. Namaste, mi dulce hermana. A lo mejor se hicieron un autoatentado ellos. El viaje hacia un mundo de paz y armonía ha empezado. Paz y amor. Ah, que Ulises. Ya ni la burla perdona. Mejor vamos a Morena, donde Mario Delgado no vio con buenos ojos la rechifla que le propinaron sus huestes. Hace 3 años dijimos adiós a un régimen. Necesitamos otro equipo. No saldré a conseguir otro equipo. Revisé esta mañana, es contra las reglas. Como pudo atajó. Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aprovechar o fomentar la discordia y las intrigas para debilitarnos. Joroba de ojo. Zombie gruñendo. Gorila espalda plateada enojado. Estoy sorprendido por cómo has mejorado, Michael. Y para terminar, el gober electo, que terminó abucheado luego del tremendo calcetinazo. Era un futbolista muy exitoso, sí. Y muy mañoso. 1, 2, 3. La cancha de Guadalupe es un cementerio. Está devastado Monterrey y su afición luego de la falla increíble. Uno de los equipos con más pobreza en el cobro de penales en cuanto a la eficacia. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. Ahí lo tienes, Jaime, los desechos. Excelente fin de semana, muy buenas noches. Gracias, Daniel. Igualmente para ti, muy buenas noches. Luego de que la Federación Mexicana de Fútbol planteó que sea la selección femenil la que juegue sin público para pagar el castigo que impuso la FIFA por el grito homofóbico en un partido de la selección varonil, legisladores acusaron de machismo a los directivos de este deporte. La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, calificó de inadmisible que se pretenda castigar a las mujeres por estas expresiones. Esta es una medida discriminatoria y misógina por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, escribió así la legisladora.
Otra mujer, una de las favoritas para ganar los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue descalificada de la competencia. Sha'Carri Richardson dio positivo a marihuana en un control antidoping. Richardson aceptó su culpa y dijo que fumó marihuana después de la inesperada muerte de su madre. La historia causó conmoción dentro y fuera del mundo deportivo. Muchos dijeron que no mejoraría su desempeño. En fin, también el mundo, le puedo decir, que se ha perdido uno de los pasajes que podrían haber significado una de las glorias deportivas, de esas que se escriben ahí en esos Juegos, los Juegos Olímpicos. Ella no compite en las Olimpiadas, pero gana una medalla de oro todos los días. Soy Melanie y tengo 11 años y vivo en Tlaxcala, Calpulalpan. Pues desde bebé ha luchado por su vida, porque ella tiene una cardiopatía muy compleja que pues ya no tiene corrección. Desde recién nacida le diagnosticaron este problema y pues desde ahí he estado día y noche con ella batallando, pues tratando de que ¿cómo le diré? De que viva un poco más. Melanie sabe que en cualquier momento pueden terminar sus días, pero dice que tiene sueños que cumplir, que no quiere irse de esta vida sin tener la oportunidad al menos de intentar hacerlos realidad. Uno de ellos era conocer el mar y sus especies, sueño que ha logrado cumplir gracias a personas altruistas. Sin embargo, quiere tener la oportunidad de cantar en un escenario como La Voz Kids. Yo desde chiquita lo quería conocer, ese era mi sueño desde chiquita. Y el mar, lo veo tan bonito así con muchos puestos, mucha gente y me gustó. Melanie hoy sonríe, se aferra a su vida un día a la vez. Lo que ha vivido en el puerto de Veracruz los últimos días le da la tranquilidad de saber que logró llenarse de energía positiva al sentir en sus pies la arena y el mar. Hazme un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Carlos Carpizo Terrones, Fuerza Informativa Azteca. Los que pusieron los pies pero en la Casa Blanca son los campeones mundiales. Los Dodgers fueron recibidos por el presidente Joe Biden en una imagen que demuestra la normalidad que ha recuperado Estados Unidos tras la pandemia. De hecho, fueron los primeros en reunirse con el mandatario ya sin sana distancia ni cubrebocas, producto de la vacunación masiva. Ahí estuvieron los pitchers mexicanos Julio Urías y Víctor González, aunque nadie pudo disimular su sorpresa cuando vieron a otro pitcher, Joe Kelly, con un saco de mariachi. Kelly, de hecho, es hijo de una madre mexicana. Y un video con un rebaño de ovejas como protagonistas ha hecho y provocado revuelo en internet. Busca desmentir que uno puede conciliar el sueño contando ovejas porque se mueven mucho y muy rápido. Las imágenes fueron grabadas por un camarógrafo israelí, quien hizo este efecto, lo subió a las redes sociales. Se trata de más de 1,500 ovejas que se mueven hipnóticamente. Ya se imaginará usted el grado de insomnio. Una pausa. Y aquí le espero de regreso.
y decide tú. Saba, libertad de sentirte cómoda. En Florida aumentó el número de víctimas por el colapso de un edificio. El dolor de esta tragedia alcanzó a un bombero, quien además de rescatista, luchaba por salvar a su propia hija atrapada entre los escombros. El número de víctimas mortales creció por 9º día consecutivo en el condominio colapsado en Miami. And over the course of today's search, we did recover 2 additional victims. We now have 22 confirmed deaths, 188 people accounted for, and 126 unaccounted for. Más cuerpos fueron localizados por los rescatistas, entre ellos el de una niña de 7 años, hija de un bombero de Miami. And it goes without saying that every night since this last Wednesday has been immensely difficult for everybody, and particularly the families that have been impacted. It was truly different and more difficult for our first responders. A más de una semana de la tragedia, el trabajo de las autoridades continúa aumentando. Coordinaron la evacuación de otro edificio con daños estructurales y eléctricos, justo como el que se derrumbó el jueves de la semana pasada en Surfside. Al mismo tiempo que se preparan para la llegada del huracán Elsa este fin de semana, que supone riesgos para los restos del edificio y la población. La alcaldesa Daniela Levine ya firmó una orden de emergencia para demoler el resto del edificio, ya que es considerado una amenaza pública, por lo que el condado ya trabaja en un plan de demolición que podría tardar varias semanas en ejecutarse. De manera paralela, las investigaciones del colapso revelaron que los trabajos de reparación en el edificio se detuvieron en 2020 debido al hormigón dañado cerca de la piscina, el cual ponía en peligro la integridad del edificio, del que hoy solo quedan ruinas. Con información de Marisa Espinosa, Fuerza Informativa Azteca. Tras casi 20 años, las tropas estadounidenses se retiraron de la base militar de Bagram en Afganistán. La medida es icónica respecto al retiro de las fuerzas estadounidenses en ese país. El presidente de Estados Unidos anunció, de hecho, que su país se retiraría pues antes del 11 de septiembre, prorrogando unos meses la fecha que fijó Donald Trump durante su administración. Aquí en México se registró un incendio en un ducto marino de Pemex. Fue en su complejo Kumalov-Zaap, en aguas de la sonda de Campeche, en el Golfo de México. Tras el incendio, del cual se desconocen sus causas, se detalló que no hubo heridos, tampoco se reportaron afectaciones en la producción de crudo en la plataforma. Las imágenes pues nos recuerdan a el nacimiento de un volcán submarino. Ahí pues el reporte de Pemex diciendo, a pesar de lo espectacular de este incendio, no hubo lesionados. Momentos de angustia y desesperación vivieron 2 trabajadores que pintaban en un 12º piso en un edificio de la Ciudad de México. Según el informe de la policía, se rompió uno de los lazos del andamio. Uno de los trabajadores cayó, sufrió traumatismo cráneoencefálico y fractura de pelvis. Su compañero fue rescatado por elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Además, 2 peatones resultaron lesionados por objetos que cayeron desde las alturas. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, por fin pudieron retirar uno de los 5 vagones del tren que descarriló la mañana del jueves. Técnicos de Ferromex continúan reparando los durmientes para movilizar un segundo vagón. Se espera que los trabajos se prolonguen todo el fin de semana. 72 horas estuvieron en medio de aguas negras decenas de vecinos de 2 fraccionamientos de Zumpango en el Estado de México. Autoridades informaron que fue necesario limpiar el drenaje tapado por la basura arrojada a la calle. Ya quedó reparado
La fuga de agua que hace una semana se originó cuando trabajadores contratados por la Comisión Federal de Electricidad perforaban el pavimento para instalar un ducto. Esto fue en Canal de Miramontes, al sur de la Ciudad de México. Autoridades aún no saben la cantidad de agua que se desperdició. Parecía, una fuente. El coordinador general del sistema de aguas dijo que ya fue restablecido el suministro a las familias afectadas y se colabora en la reparación de los daños registrados en las viviendas. Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando, atendiendo a esos 25 predios, ha hecho labores de limpieza, de lavado de patios, de lavado de cisternas, de sustitución de pintura en algunos domicilios, de cambio de electrodomésticos en estos domicilios. En forma muy particular está atendiendo a una biblioteca, hemeroteca particular que existe en uno de estos predios. En casos como el de esta fuga, especialistas indican que se puede interponer una demanda civil para pedir la reparación del daño. ...19 vecinos resultaron afectados por el socavón que se registró el fin de semana en este lugar. Y hoy se ha establecido una mesa de trabajo entre vecinos, alcaldía, el sistema de aguas y los responsables de la obra para que les paguen. Debe ser CFE porque son los que ocasionaron estos daños. Finalmente, le comento, están platicando ya ellos, CFE, Comisión de Agua y obviamente la alcaldía. La alcaldía está coadyuvando mucho con los vecinos. De hecho, la CFE confirmó que el 85% de los vecinos ya han sido contactados para evaluar los daños y en una segunda etapa se les empezará a pagar previa evaluación. La responsable de hacerlo será la empresa contratista que elaboraba para CFE. Y lo está llevando a cabo. Hay que decir que se ha atendido a la mayoría de ellos y están en proceso pues menos del 15% de las personas que fueron notificadas. Todos los casos han sido atendidos, que en los próximos días quedará totalmente resarcido. Y ojo, cuando ocurren este tipo de afectaciones, también se pueden interponer demandas civiles, aconseja este experto, y es para exigir una reparación por los daños causados a los bienes. En última instancia, pues se tiene que hacer una demanda, se solicita una demanda por daños por las obras realizadas por la empresa, independientemente de que sea en la calle y que el municipio la haya autorizado. Si considera que pudo ser afectado por esta fuga, puede acudir al área de servicios urbanos de la alcaldía Coyoacán. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Sigue la emergencia en Canadá por los incendios forestales que se agravan tras una intensa ola de calor. Las autoridades han ordenado nuevos desalojos. La emergencia comenzó con la caída de un rayo y ha dejado dantescas imágenes. Una pausa y aquí les espero de regreso. Sé que a pesar del cansancio, somos la familia que soñaron. Descansen. El mundo los necesita despiertos. Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos.